Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Usted ha oído hablar del término cleptocracia. Se trata de un sistema de gobierno que en lugar de buscar el bien común para todos en la sociedad, busca el enriquecimiento de sus dirigentes, de la élite que manda, a través de conductas criminales. Por eso se llama cleptocracia. Así es, son gobiernos mafiosos, gobiernos ladrones que se enquistan en el poder e implementan políticas públicas no para beneficiar al pueblo, sino para el beneficio de ellos, sus familiares, sus testaferros, etc. Mi invitado de hoy, que es uno de los más respetados periodistas de investigación de América Latina, mantiene que la cleptocracia, los gobiernos mafiosos, están proliferando. Y no es solo su opinión, él viene con pruebas. Se llama Leonardo Coutinho y es un galardonado periodista brasileño. Trabaja para la revista Veja, la más grande del país. Coutinho ha dedicado su carrera a estudiar los lazos entre el narcotráfico, el crimen organizado y los gobiernos cleptocráticos, ladrones. Coutinho ha ganado 6 veces el galardón de Periodista del Año, otorgado por el Grupo Abril en Brasil. Esos premios los debe a sus investigaciones sobre todo tipo de temas, muy controversiales, muy difíciles y temas muy sensibles. Él acaba de publicar un fascinante libro en portugués. El título es Hugo Chávez, El Espectro. En portugués quiere decir el fantasma. El fantasma es un libro que está causando revuelo por toda América Latina. Y es que el libro no es otra historia de la larga presidencia del fallecido presidente venezolano, sino que detalla las operaciones dentro del continente y hasta fuera de él de una red de criminales directamente relacionados con los gobiernos de varios países. Y hoy, en este estudio, Coutinho nos contará los detalles más insólitos y explosivos de su investigación. Esta es mi conversación con el periodista brasileño Leonardo Coutinho. Mire. Bienvenido al programa. Muchas gracias. En su libro, usted hace una revelación sensacional. Usted dice que hay aviones de la Fuerza Aérea de Bolivia que semanalmente llegan a Venezuela y a Cuba cargados de cocaína y que usted tiene evidencia de eso. Cuéntenos. Esta historia, que está en el libro, fue revelada por un piloto boliviano, un expiloto de la Fuerza Aérea de Bolivia, que volaba más o menos con una periodicidad de una vez por semana. Y ello ¿De dónde a dónde volaban? Empezaban los vuelos en La Paz, en la capital de Bolivia, en la base militar boliviana de la Fuerza Aérea de Bolivia. Todas las semanas llegaban militares venezolanos que estaban en la embajada de Venezuela con maletas diplomáticas para enviar desde Bolivia hasta Venezuela. Después de varios vuelos, este militar se quedó sospechoso y revisó una de estas cargas y vio que eran ladrillos de cocaína. 500 kilos más o menos de cocaína. Ese tipo se llama Marco Antonio Rocha, he hablado en On the Record en este libro, y cuenta que después de descargar parte de la cocaína en Venezuela, también hacía vuelos hasta La Habana llevando cocaína. Y el más sorprendente que ello cuenta que estos vuelos fueron arreglados y combinados entre un agregado militar de Venezuela en La Paz directamente con el presidente de Bolivia, Evo Morales. Entonces era una actividad entre estados, formalmente entre estados y Fuerzas Armadas para envío de cocaína de forma continua y semanal. Eso produjo, cuando usted hizo esa denuncia, se produjo un gran escándalo en Bolivia. Este libro nos preocupa de gran manera, por ello le hemos mandado una carta al presidente Morales indicándole que esto merece una investigación inmediata, el tema de este libro, puesto que lo vincula con el tema del narcotráfico al presidente Morales, y esto es grave. La única investigación que se pasó fue una investigación en mi contra. Lo único que hicieron fue utilizar el ministro de Policía y Seguridad, que es un tipo responsable por la inteligencia y todo, para montar una presentación para periodistas e intentar descalificarme con informaciones falsas. Pero no nos pida realmente como Estado que nos podamos referir a un libro escrito por este tipo de periodistas que carecen de completa credibilidad. No somos críticos literarios de investigaciones realmente que carecen de credibilidad. Ellos no contestan la información del libro, no contestan la fuente y solo intentan descalificar al periodista y no van a hacer nada, lamentablemente. Otra área de la cual usted habla en el libro es Argentina. Y sorprendentemente usted habla de temas nucleares.
de que Argentina estaba involucrada en contrabando de tecnología militar nuclear con Irán. Háblenos de eso. Sí, porque la gente cuando mira mi libro imagina que yo hablo de Chávez y hablo de Venezuela solamente. Pero la verdad yo hablo de los efectos mucho más amplios de la política de Chávez de Venezuela en toda la región. Y Argentina es uno de esos efectos, ¿no? Yo he logrado hablar con un exministro de Chávez que es testigo de un encuentro que es aterrador. El entonces presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, he visitado a Hugo Chávez, el Palacio de Miraflores, una reunión donde se trató del tema nuclear. Ok, dice Ahmadinejad muy pronto, empezando la charla, dice a Chávez, compañero, hermano, yo necesito tu ayuda. Mira, yo necesito que hable con los argentinos, convenzan al entonces presidente Néstor Kirchner que comparta con nosotros los secretos, la información de la planta nuclear que ellos tienen en Argentina. Y yo pregunté al ministro, ¿más por qué? ¿Por qué los iraníes querían los secretos nucleares argentinos? En los años 70, los alemanes de Siemens construyeron fábricas gemelas de Argentina y de Irán. Y desde la revolución iraní, en 79, los alemanes pararon la construcción y los iraníes no lograban hacer funcionar. ¿Y qué Chávez hizo? Chávez ha prometido ayudar. ¿Y qué se pasó después de esto? Se pasó que empezó un envío sistemático de dinero para Argentina por medio de acuerdos para financiación de fábricas socialistas, que era un proyecto de construcción de fábrica para leche, yogurte, cosas de este tipo. Era dinero venezolano que iba a Argentina para pagar una deuda de Irán con Argentina por haber comprado tecnologías nucleares. Formalmente sí. Parte del dinero formalmente salido del tesoro venezolano para alimentar esta Argentina. Pero hay una cosa, Chávez tenía una cosa llamada la partida secreta, o sea, una caja fuerte enorme, donde tenía miles y miles de millones de dólares, euros, oro y todo más, y he sacado también de esta partida secreta la plata que fue enviada para Argentina. Este ministro me dice que personalmente ha llevado un maletín, el famoso maletín de Guido Antonini. En 2007, el empresario venezolano-estadounidense Guido Antonini Wilson llegó a Buenos Aires con una maleta que contenía $800.000 en efectivo. Según la justicia estadounidense, se trataba de una generosa donación que el gobierno de Hugo Chávez envió a la campaña presidencial de Cristina Kirchner. Ahí están en el Salón Néstor Kirchner. ¡Vamos, Hugo! Este maletín fue descubierto antes de las elecciones presidenciales que llevaron a victoria de Cristina Kirchner. La información que este maletín llevaba plata de esta partida secreta. Y en medio de esto aparece un personaje muy peculiar, muy interesante. Se llama Alberto Nisman. Es un magistrado, es un fiscal argentino que está investigando todo esto, lo que usted menciona, de las irregularidades, las transacciones, la corrupción del gobierno de Cristina Kirchner y de su predecesor, su marido. Y un día Alberto Nisman aparece muerto y dicen que se suicidó. ¿Usted cree que lo mataron o que se suicidó? Moisés, no se trata de convicción. Lo que se pasó con Nisman fue un crimen, fue un asesinato, porque todas las evidencias presentadas después en la revisión de la investigación apuntan que se pasó allí un crimen y que intentaron encubrir el crimen creando un simulacro de un suicidio. Hay que recordar que en el año de 1994 pasaba de Argentina un atentado muy enorme contra la Asociación Mutual Israelita. Fue un atentado muy doloroso para la historia de Argentina. Nisman, que estaba delante de esta investigación, ha apuntado a varios miembros del gobierno iraní como los mentores, como los autores del atentado. Nisman ha publicado informaciones importantes ampliando la actuación de los iraníes, el acercamiento de los iraníes con políticos en Argentina, con agentes del kirchnerismo en Argentina, y también apuntan a gente que había conexiones con Venezuela y también mi país, Brasil. O sea, que en estos tres puntos del continente había una movimentación de iraníes, gente involucrada con terrorismo internacional muy fuerte. Y cuando matan Nisman, Nisman muere en un momento fulcral de la investigación. Un día antes de hablar en el Congreso, y nadie hasta hoy sabe quién son los responsables por este asesinato. ¿Y quién sospechas tú que son los responsables?
por una cuestión de responsabilidad no puedo decir, mira, hay gente del gobierno de un país o el gobierno de otro país, pero la investigación camina para esto. Yo fui testigo en una estación que hay contra Cristina Kirchner. Fui invitado por la justicia argentina para hablar como testigo, pero hay limitaciones. Como periodista he llegado hasta este punto que estoy compartiendo con ustedes. Y vamos a viajar de Argentina a Colombia, y concretamente el Plan de Paz de Colombia, sobre el cual usted también escribe. Háblenos de eso. Esto es un tema muy importante para la estabilidad regional, porque hablar de paz es bonito, es chévere, todo quiere la paz, pero ¿cuál paz nosotros queremos? Hay que pensar cómo fue hecho este acuerdo de paz en Colombia, ¿no? Empieza en 2012 con la participación directa de los venezolanos y cubanos junto con las FARC y el gobierno de Colombia. Esta conversación ha presentado un condicionante desde el inicio, que era el fin de la aspersión de glifosato en las plantaciones de coca en Colombia. ¿Qué es el glifosato? El glifosato es un químico que los aviones volaban sobre la plantación y este químico tenía la propiedad de sacar las hojas, de destruir la plantación de coca. ¿Y cuál fue el resultado práctico de esto? Hoy día, esos son datos oficiales, hoy día la área de producción de hojas de coca y la total de coca producida en Colombia es más grande desde antes del inicio del Plan Colombia a más de 15 años atrás. ¿Qué significa esto? Significa que las FARC hoy están en la política, siguen hoy con área de producción de coca más grande, con una capacidad financiera más fuerte y ¿cuál es el reflejo de esto para toda la zona? Más cocaína llegando a los carteles mexicanos, más cocaína llegando a los países como Brasil, Venezuela, que hoy día es el principal hub de distribución de esta droga para América Central, para Estados Unidos y para África y Europa. Entonces, el acuerdo de paz era necesario, era bueno, pero yo hago estas preguntas. ¿Fue bien hecho? ¿Cuál es el resultado de parar de pelear contra las drogas en nombre de esta paz? Usted también ha hecho reflexiones muy interesantes sobre el impacto ecológico de la producción y el procesamiento de pasta de coca en los países andinos. Y ha hecho un vínculo entre estas escenas y lo que estamos viendo es el Deepwater Horizon, que es un pozo de British Petroleum que estalló y se rompió en el Golfo de México e inundó las aguas marinas de esa región, de una amplia región con crudo. Usted vincula eso con esta otra escena, en la cual estamos viendo a unos campesinos y otros procesando pasta de coca. Explíquenos, ¿cómo vincula usted estas dos cosas? Sí, yo he utilizado el ejemplo de Deepwater Horizon porque es el accidente ecológico más grande con petróleo en la historia de Estados Unidos y ha conmocionado al mundo por la tragedia ambiental que se presentó. Entonces, la verdad, yo utilizo la figura de esta estación de petróleo en alto mar para que la gente piense en los efectos invisibles de la producción de pasta a base de cocaína. Y la gasolina, el principal insumo de esta industria. El insumo más caro y el insumo principal después de la hoja de coca. Entonces necesitaban de miles de millones de litros de gasolina para producir la pasta base y otros químicos. Y echan esta gasolina y este producto en los ríos, en la naturaleza, en los suelos. Entonces yo he estudiado específicamente una área de Perú, en la frontera con Brasil, donde hay 10.000 hectáreas de producción de coca. Y he encontrado números que me dejaron muy sorpreso, porque la cantidad de gasolina empleada allí para producir más o menos, o sea, 300 toneladas de pasta base por año, es tan enorme que después cuando echan los ríos, la cantidad que va se acumulando a los años, en 6 años, solamente 6 años, llega la cantidad de crudo que es basado en el Golfo de México. La coca tiene el daño de la violencia, de ser el combustible para asesinatos, marras y todo, pero hay un daño ambiental que nadie mira, nadie contesta y lamentablemente las organizaciones ambientales no miran esto con la atención que deberían. Usted también ha estudiado el caso de la geopolítica y cómo el gobierno de Hugo Chávez, por ejemplo, tuvo una expansión que trascendió las fronteras de Venezuela y las de América Latina. Usted lo vincula con los refugiados en Siria y con Hezbollah. Por favor, háblenos de las pruebas que usted tiene de eso. Cuando nosotros pensamos que una fuerza aérea de un país como Bolivia, que hablamos hace un rato, es utilizada para llevar cocaína de forma sistemática a un otro ejército, en otro gobierno, no estamos hablando más de corrupción
que era la marca principal de los países de Latinoamérica, de los gobiernos. Estamos hablando de una acción criminal deliberada entre dos gobiernos para hacer narcotráfico. Y Chávez, he escuchado esto de gente de gobierno, de militares. Chávez, he tomado clases con Fidel Castro de cómo hacer narcotráfico bajo la excusa de que el narcotráfico es una herramienta de combate asimétrico. ¿Qué es combate asimétrico? Combate asimétrico es una forma de combatir un enemigo mucho más fuerte, el caso de Estados Unidos, con herramientas de insurgencia, de guerrilla, o sea, no como un ejército convencional. Entonces, convencido de esto, Chávez pasa a ayudar a las FARC a enviar cocaína en escala industrial para los carteles mexicanos. Y cuando uno mira la ascensión de Chávez al poder con el crecimiento de la fuerza de los carteles mexicanos, esto coincide con fecha y coincide con todo. Es la influencia de Chávez en una violencia brutal en Centroamérica, que tiene la destrucción de la calidad de vida en Centroamérica y un reflejo muy grande de refugiados que vienen a Estados Unidos, fugiendo de la violencia, más de la pobreza de la violencia en México y en otros países de Centroamérica. Venimos huyendo por las pandillas, venimos huyendo porque no podemos vivir en nuestro país. Y al ser deportados, vamos con peligro que nos maten. Un otro ejemplo es cuando Chávez ha enviado un avión con 10 toneladas de cocaína que sale de esta región de la frontera, cerca de la frontera de Colombia, y llega al desierto de Mali, un país del norte de África, donde hay varias actuaciones de grupos extremistas conectados a Al-Qaeda y al Estado Islámico posteriormente. Pero en este momento, Chávez envía esta cantidad de cocaína a este grupo como una forma de ayudar a desestabilizar aquella zona, porque así sacaba la atención de los problemas de la actuación de Chávez en Sudamérica, en Latinoamérica, y hay una criminalización del Estado venezolano y de los otros estados de una forma tan grave que yo trato en el libro también del proceso de sedulación, de criar identidades para extremistas islámicos en Venezuela. Chávez ha hecho esto a centenares de gente que recibió la partida de nacimiento, recibió cédula de identidad y los pasaportes. Más do que crear un pasaporte falso, creó ciudadanos falsos. Está caminando por el mundo haciendo cosas y nadie sabe quién es. Y ahora quiero hablar de su país, de Brasil. Siempre ha tenido problemas de criminalidad, de tráfico de drogas, de inseguridad. Siempre ha habido, pero nunca como ahora. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Brasil está viviendo ahora la crisis de seguridad más grande de la historia. Y los expertos apuntan que están todo muy conectado con el tráfico de cocaína. Más o menos 7 en cada 10 muertes están conectados con el tráfico de drogas. Entonces eso muestra que toda esta actuación de los grupos de narcotráfico en Bolivia, Colombia, Perú, que recibieron tanta ayuda de Chávez y todo esto y están conectados con todas estas cosas, tiene un efecto directo en Brasil. Pero hay también un otro ingrediente que yo creo que es el ingrediente político. O sea, hay un problema de autoridad en Brasil. Hoy yo tengo la impresión que el gobierno no tiene la certeza si es legítimo, si no es, se puede asumir las funciones con la seguridad personal que tiene que hacer. Es decir, usted lo que ha argumentado es que Brasil es un estado criminalizado, donde un número centenares de miembros del Congreso están bajo investigación por fechorías, por asuntos criminales. El gobierno, el propio presidente de la República, el expresidente Lula, los jefes importantes del sector privado. O sea, hay una explosión de criminalidad en Brasil que afecta a todos los niveles. Pero ¿usted tiene confianza de que en los próximos años, meses, Brasil va a generar los anticuerpos para luchar contra esta oleada de criminalización que está viviendo? Yo no creo en un anticuerpos pronto, porque la sociedad está sufriendo con la criminalidad común y la clase política está toda sin credibilidad alguna, porque todos, desde alcaldes a presidentes, están casi todos involucrados. Entonces la gente no tiene esperanza para una solución pronto. Yo soy más optimista que mi invitado de hoy. Yo creo que Brasil tiene más posibilidades de luchar contra esta criminalidad gracias a personas como él. Periodistas audaces, profesionales y serios que desenmascaran las redes criminales involucradas y asociadas con el gobierno.
Y eso nos debe dar una esperanza, no solo en Brasil, sino en el resto de América Latina. He tenido el placer de tener a Leonardo Cutiño, quizás el periodista de investigación más importante de América Latina. Muchas gracias por estar con nosotros, Leonardo.